Este es el último relato, resumen de mi segundo libro, para explicar así un poco por encima de qué va y de qué son, porque como sabéis que lo componen relatos cortos que reúnen diversas narraciones que exploran los aspectos más oscuros de la condición humana, como siempre, y unos de los cuales serían la corrupción inherente al poder y la degradación moral en la sociedad actual. Y tengo que confesar que a través de un estilo descarnado y sin filtros dejo un entramado de personajes que reflejan distintas manifestaciones de la decadencia humana. Y este libro se compone de múltiples relatos enlazados por temas muy recurrentes, como por ejemplo el abuso de autoridad, la violencia estructural, la deshumanización y el colapso de los principios éticos, entre otros. Y el primer cuento, el primer relato, que se llama Criaturas Silvestres, que es erótico, introduce el tono general con una historia sobre el tráfico de sustancias ilícitas y la manipulación, en el que los propios protagonistas consideran la vida humana como un simple objeto de intercambio. Y la metáfora de las criaturas silvestres alude a la idea de que detrás de la máscara de civilización seguimos siendo seres dominados por instintos primarios. Y el simbolismo arquitectónico aquí cobra especial importancia en varios relatos, como por ejemplo, los edificios también son seres vivos, donde la estructura derruida encarna el colapso de las instituciones y la podredumbre del sistema. Y los espacios cerrados y opresivos, como búnkers, hospitales, oficinas gubernamentales, se convierten en escenarios que encapsulan una sociedad en descomposición. Y la brutalidad y el sadismo están presentes en toda la obra, aunque yo, como autor, no los emplea como meros artificios, sino como manifestaciones de una corrupción más profunda. Por ejemplo, la pérdida de la humanidad causada por el poder desmedido, entre otros. Y esto se vuelve evidente en la última historia, donde una élite corrupta que se entrega a rituales de violencia extrema, evocando por ejemplo, atrocidades descritas en las 120 jornadas de Sodoma de Marqués de Sade. También recurro constantemente al motivo del espejo y al doppelganger, para plasmar la dualidad de la psique humana. Y los personajes se enfrentan a su propio reflejo, obligándose así a confrontar sus sombras internas. Y esta técnica alcanza su punto máximo en el desenlace, donde el enigmático señor del último relato del libro, donde el enigmático señor y su imagen especular simbolizan la fragmentación de la identidad bajo la influencia de un poder absoluto. Y los elementos distópicos y la denuncia social son una constante a lo largo del libro, y la representación de gobiernos corruptos, que no es una nova, élites ajenas a la realidad y organismos que manipulan la población, evidencian que el verdadero horror no se encuentra en lo sobrenatural, sino en la crueldad institucionalizada y en la forma en que el sistema perpetúa la opresión. Y uno de los aspectos más impactantes es la inclusión del canibalismo como una alegoría del capitalismo descontrolado y la explotación desmedida. Y los poderosos literalmente consumen a los más vulnerables, presentando una visión grotesca pero bastante efectiva sobre las relaciones de dominio en la sociedad actual. Asimismo,
La obra profundiza en las cuestiones de identidad y aislamiento, y sus protagonistas suelen verse atrapados en realidades ambiguas, poniendo en duda su existencia y su propósito. Y para acentuar esta sensación de desconcierto, yo experimento con la narración introduciendo cambios de perspectiva y dimensiones alternativas que sumergen al lector en una experiencia desorientadora. Y el lenguaje es bastante directo, además directo, sin ornamentos innecesarios, porque opto por una crudeza estilística que potencia la crudeza de los relatos. Y esta decisión refuerza el mensaje central sobre la deshumanización en la era moderna. Bueno, en definitiva, es una obra que confronta al lector con las verdades más incómodas sobre el poder, la violencia sistemática y la erosión de la moralidad de nuestra época. Y a través de una narrativa provocadora y sombría, yo presento una crítica feroz a las estructuras de control y a la perversidad intrínseca del ser humano. Y el resultado es un texto perturbador, pero de gran relevancia para comprender los mecanismos sociales contemporáneos. Y bien, hasta aquí es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y os propongo a reflexionar sobre si de verdad la sociedad contemporánea en la que vivimos todos nosotros se pudre más rápido de lo esperado. Nos vemos con el siguiente libro. Chao.